una máquina de ganar, el mejor piloto en lluvia, el campeón más aplastante de la historia. ¿Quién es y cómo llegó a ser llamado así? Él, a la fecha de grabación de este video, tricampeón de la categoría reina del automovilismo. Maximilian Verstappen, un neerlandés nacido en Bélgica con el destino de convertirse en uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. Durante este mini documental, dividido en dos partes, repasaremos la vida y la carrera deportiva del piloto número 1 de Red Bull Racing. En este primer capítulo veremos sus orígenes, su trayectoria en categorías menores y sus primeros años llenos de récords en la Fórmula 1. A nivel cronológico, seguiremos los años desde 2002 hasta 2018 y para el segundo capítulo, ya con la temporada de Fórmula 1 del 2024 terminada, cerraremos con los años del 2019 al 2024. Maximilian Verstappen nació un 30 de septiembre de 1997 en la ciudad de Hasselt, provincia de Limburgo, Bélgica. Por la cercanía de la ciudad belga con el país vecino, Países Bajos, y sumado a que su padre era neerlandés, él obtuvo la nacionalidad tulipana, que lo llevó a hoy en día a representar esa bandera. Su padre, Jos Verstappen, fue en el pasado piloto de Fórmula 1. Su mejor pasaje por la categoría fue en Benetton. Sí, la marca de ropa, no se sorprendan. En este equipo se hizo muy buen amigo de un joven Michael Schumacher, a quien acompañaría en sus primeros grandes éxitos en el Gran Circo. Esta amistad hizo que Max pase mucho tiempo y muchas vacaciones con el gran 7 veces campeón del mundo y su hijo Mick Schumacher. Esto, sumado a que su madre, Sophie Kumpen, fue una gran corredora de karting y campeona belga, rodeaban a Max de una pasión por el deporte automotriz que lo harían decantarse fácil por su vocación. Para el año 2005, Max debutaría en el karting, lo haría en la categoría belga del campeonato Mini, donde gritaría campeón en su temporada de debut. Desde que inició en 2005 hasta 2009, disputaría 10 campeonatos, llevándose cada uno de ellos. Esto lo haría fichar por el equipo italiano CRG, con el cual seguiría cosechando victoria tras victoria, ahora en el plano internacional, donde hasta el momento no se había probado. Durante toda su etapa junior demostró un enorme rendimiento sobre pista mojada, es decir, cuando la lluvia azota el circuito. En palabras de Helmut Marko, el coordinador del equipo junior de Red Bull, mientras todos se iban a tomar un café cuando la lluvia iniciaba, el único que se mantenía en pista era Max. Esto se demostraría décadas más tarde con brillantes actuaciones ya en la Fórmula 1, que lo volverían merecedor de elogios y algunas comparaciones con grandes pilotos como Ayrton Senna. En 2013 viviría su última temporada en el karting. Se despediría de esta categoría llevándose el campeonato mundial de kart, en una dura pelea frente al monegasco Charles Leclerc. Dos chicos que 10 años después protagonizarían la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1 en el año 2022. Con 16 años daba por cerrada su exitosa carrera profesional en los karts. Tan solo 9 años necesitó, de 2005 a 2013, para cosechar 24 títulos y saltar a la siguiente rama del automovilismo juvenil. El 4 de marzo del año 2014 anunció que su siguiente paso lo daría de la mano del equipo neerlandés Van Amersfoort Racing, con el que correría durante la temporada 2014 en el campeonato de Fórmula 3 europea de la FIA. Durante este año se vería inmiscuido en la pelea por el campeonato frente al francés Esteban Ocon, con quien tan solo 5 años más tarde volvería a tener fuertes roces ya en la Fórmula 1. En ese año 2014 cosecharía 11 victorias más que cualquier otro piloto, lo que lo llevaría a ubicarse en la tercera posición del campeonato. Me preguntarán cómo es posible que haya ganado más carreras que cualquier otro piloto y no haya salido campeón. Bueno, su problema fue la falta de consistencia. Ganaba mucho, sí, pero a la vez combinaba estas actuaciones con muchos abandonos por fallos mecánicos o accidentes en los que fue involucrado. Durante esta temporada ya empezó a hacerse deseada por la Fórmula 1. Los más grandes equipos se acercaron, incluso el equipo más dominante en esa temporada y de la nueva reglamentación, Mercedes. Equipo que por aquellos años de nuevos reglamentos le sacaba una ventaja abismal a cualquier otro competidor. Pero quien lograría unirlo a su programa de jóvenes pilotos sería el conglomerado de bebidas energéticas Red Bull, equipo que había logrado llevarse los campeonatos de Fórmula 1 desde el año 2010 hasta el 2013 y quien era el vigente campeón defensor de la categoría. A la semana de anunciarse su contratación, Toro Rosso, el equipo B de Red Bull, donde ponen a sus jóvenes talentos a debutar en Fórmula 1 y semillero de sus dos más grandes estrellas hasta la fecha, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo, confirmarían su dupla de pilotos, y entre ellos estaba el neerlandés de tan solo 16 años.
Esta fue una decisión muy criticada por el público de la Fórmula 1, quienes tildaban, y con razón, a Max Verstappen de ser inexperto y demasiado joven para la categoría. Lo mismo habían dicho de un joven Kimi Raikkonen y él respondió de la mejor manera. Nada evitó que Max se suba al Toro Rosso y tras una extensa prueba en Italia con el equipo de Faenza, le probó a la FIA que era apto para competir y esta le terminaría dando la superlicencia para correr, haciendo una excepción nunca antes vista en la categoría. El 3 de octubre del año 2014, en Suzuka, Japón, Max realizaría su debut en la Fórmula 1, probando el Toro Rosso en las prácticas libres 1. Apenas salir de pista, rompería el primer récord de muchos en su carrera. Con 17 años recién cumplidos, se convertiría en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en salir a pista. Cerraría 2014 con 2 pruebas más, en los grandes premios de Brasil y Estados Unidos. Aparecería para subirse de nuevo al monoplaza y bajo el número 38 realizar entrenamientos de adaptación. A pesar de su corta edad, demostraría su capacidad al volante, realizando tiempos competitivos, lo que generaba una gran intriga en espectadores, pilotos y equipos por su debut para el año siguiente. Apenas llegar a Australia, rompería otro récord. Se convertiría en el piloto más joven en la historia en correr un gran premio. Con 17 años y 166 días, superaría al, también piloto de Toro Rosso en el pasado, Jaime Alguersuari, quien ostentaba el récord con 19 años. Su debut sería amargo, ya que mientras marchaba en octava posición y rumbo a conseguir sus primeros puntos en Fórmula 1, se vería obligado a abandonar por un fallo mecánico, un problema que perseguiría al neerlandés durante varios años. 2 semanas tendría que esperar solamente para ver sus primeros puntos. En Malasia se llevaría una séptima posición y 6 unidades muy importantes para la escudería. Tras este éxito, sufriría unas cuantas carreras para volver a entrar en los puntos. 17º en China, abandono en Bahrein, 11º en Barcelona, abandono en Mónaco, rodando en los puntos gran parte de la carrera, sufriría un duro accidente que le costó una fuerte reprimenda de la FIA y cerraría 15º en Canadá. En la octava cita del calendario, la Fórmula 1 visitaría tierras austríacas, casa de Red Bull, y el piloto de Toro Rosso volvería a sumar con una octava posición. Al fin de semana siguiente, abandonaría en Gran Bretaña, siendo esta la última carrera que no completaría del año, y empezó una seguidilla hasta el final de temporada, donde puntuaría en 8 de los últimos 10 grandes premios. Histórico cuarto lugar en Hungría, octavo en Bélgica, con este adelantamiento elegido mejor de la temporada. The outside of Blanchimont, is there enough room to go around the outside? No, because he gets onto the curb, but he's still hanging on in there. Is Max Verstappen under braking? He's got the inside line to the bus stop chicane. It's bold, it's brave, it's beautiful from Max Verstappen. 12º en Italia, octavo en Singapur, noveno en Japón, 10º en Rusia, cuarto nuevamente, esta vez en Estados Unidos, y 2 novenos puestos en México y Brasil, para terminar la temporada 16º en Abu Dhabi. Max cerraría el año 12º en el campeonato de pilotos, sumando 49 puntos, y llevaría a Toro Rosso hasta la séptima posición en constructores con 67 unidades. Inició 2016 como piloto de Toro Rosso. En las primeras 3 carreras, Australia, Bahrein y China, puntuaría, quedando 10º, 6º y 8º, respectivamente. Para el cuarto Gran Premio de la temporada, visitarían Rusia y Max abandonaría. Aquí debemos hacer un pequeño inciso y hablar de Daniil Kvyat, segundo piloto de la escudería Red Bull desde el año pasado. Tras un gran podio conseguido en China, firmaría una paupérrima actuación en Rusia, chocando a Sebastian Vettel de Ferrari en reiteradas ocasiones hasta forzar su abandono. Esa pésima muestra de conducción, sumada a su posición final, 15º, harían que Red Bull tomara la decisión de descenderlo a su segundo equipo, Toro Rosso, y ascender al joven neerlandés. Esta decisión fue nuevamente muy criticada por el mundo de la Fórmula 1, quienes decían haber sido muy severos con un piloto que solo llevaba corridas 4 carreras y que para colmo venía de sacar un podio. Red Bull terminaría con las críticas en el siguiente Gran Premio. Llegábamos así al Gran Premio de España del año 2016, una carrera recordada por la discordia y la polémica. Como vino pasando en 2014 y 2015, durante todo el inicio de esta temporada, Nico Rosberg y Lewis Hamilton de Mercedes se venían peleando el campeonato de pilotos. El alemán había cosechado las primeras 4 victorias en este calendario, lo que obligaba a Lewis a ir con todo para contraatacar. El duelo en Barcelona fue tan intenso que estos terminarían colisionando, quedando fuera de carrera. Esto le abría las puertas a los 2 equipos que venían detrás de Mercedes en esa temporada, Ferrari y Red Bull, quienes vieron en Barcelona una oportunidad de oro para llevarse la primera victoria del año y la primera de un equipo no plateado y alemán. Tras una gran estrategia y mostrando un gran rendimiento, el australiano Daniel Ricciardo apuntaba a ser quien se quedaría con la victoria, pero un desafortunado pinchazo lo dejaría sin posibilidades.
La batalla por la victoria sería entonces heredada por el joven y debutante en Red Bull, Max Verstappen, y el campeón del mundo 2007, Kimi Räikkönen. Ante los ojos del neerlandés pasaba la posibilidad de confirmar su talento y calidad. Era su primera gran oportunidad de conquistar un gran premio de Fórmula 1 y sería el primer punto de inflexión en la carrera de Max. Verstappen contendría los embates del finlandés de Ferrari hasta cruzar la línea de meta, llegándose así su primera victoria en la categoría, en tan solo su primera carrera con la escudería y rompiendo en el proceso un récord más. Se convirtió en el ganador de un gran premio más joven en la historia. Con tan solo 18 años y 7 meses, superó al alemán, 4 veces campeón con Red Bull, Sebastian Vettel, quien lo había conseguido en el Gran Premio de Italia de 2008, conduciendo un Toro Rosso y con tan solo 21 años. Tras esta gran hazaña, abandonaría en Mónaco. Fue un traspié que no lo frenó. Hasta el final de temporada, solo no puntuaría en 2 grandes premios. Bélgica, donde finalizaría 11º, y Estados Unidos, donde abandonaría. Mostró un gran rendimiento. 4º en Canadá, 8º en el Gran Premio de Europa, 2 segundos puestos consecutivos en Austria como local y Gran Bretaña, 5º en Hungría, otro podio, esta vez en Alemania, 7º en Italia, 6º en Singapur, y en las últimas 6 carreras de la temporada no se bajaría de la 4ª posición. 2º en Malasia, escoltando al ganador Daniel Ricciardo en un histórico primer 1-2 para Red Bull en la era híbrida. Repetiría podio en Japón, cosecha un 4º lugar en México y viaja a Abu Dhabi, donde tras pelear y rozar un nuevo podio, finalizaría 4º, cerrando así su temporada de debut en Red Bull. Antes de pasar a los resultados, notarán que me salté el Gran Premio de Brasil. Esto es porque esta carrera merece una mención por separado. La clase de manejo que dio Max Verstappen bajo una intensa lluvia pocas veces había visto en un joven de su edad. Adelantamientos fantásticos y extremos, bajo esas condiciones, a pilotos con años de experiencia en el deporte. Muchos dicen que cuando cae la lluvia las condiciones se igualan. Parecía ser cierto, puesto que Max fue capaz de batallar y adelantar a un Mercedes. Aquí fue donde realmente confirmamos el talento del neerlandés. Nunca antes visto, y como dijimos antes, le valió comparaciones con la leyenda Ayrton Senna. Merecidas comparaciones. Finalizaría con una remontada espectacular, subiéndose al podio en 3ª posición y dejando las puertas abiertas a un mágico 2017. 5ª posición en el campeonato de pilotos con 204 puntos, una victoria y 7 podios. Junto a Daniel Ricciardo dejarían a Red Bull Racing Renault como subcampeón de constructores con 405 puntos, aún a años luz del campeón reinante Mercedes. 2017 sería un año inconsistentemente consistente. ¿Por qué digo esto? Bueno, los problemas entre Red Bull y Renault, por la poca fiabilidad de los motores franceses, empezarían a transformar una relación que inició con 4 campeonatos consecutivos en algo tóxico e insostenible. Max sufriría 7 abandonos en 20 carreras, siendo 5 en 7 grandes premios entre Bahrein y Austria, e incluyendo 3 de forma consecutiva entre Canadá y Austria. Aquí, el lado inconsistente de la temporada, protagonizado por Renault. Y el lado consistente lo ofrece obviamente el protagonista de este video, Max Verstappen. En las 13 carreras que logró finalizar, en cada una de ellas entró en los puntos. En 12 de ellas no se bajó del 5º puesto. Iniciaría 5º en Australia. Su primer podio de la temporada llegaría en China. Seguiría con una 5ª posición en Rusia y Mónaco. Posterior a esto, 4º en Gran Bretaña y 5º en Hungría para finalizar 10º en Italia. Tras el Gran Premio de Italia sufriría su último abandono de la temporada, que llegaría en Singapur en un accidente muy polémico junto a los 2 Ferraris que terminarían sirviendo en mano el campeonato a Hamilton y Mercedes, en contra de los italianos. Tras esta desastrosa actuación, se concentraría al máximo para demostrar su mejor versión, fruto de la frustración y el enojo contenido de una temporada muy dura. Conseguiría su segunda victoria en la Fórmula 1 en el último Gran Premio de Malasia hasta la fecha. Sumaría nuevamente una segunda posición en Japón para continuar con un 4º lugar en Estados Unidos, otra victoria más, esta vez en México, y cerrando el año con 2 quintos lugares obtenidos en Brasil y Abu Dhabi. Esta temporada finalizaría con Max en la 6ª posición del campeonato de pilotos, con 168 puntos, 2 victorias y 4 podios. Red Bull finalizaría en la 3ª posición del campeonato de constructores, con 368 puntos. Nuevamente a años luz de Mercedes y esta vez siendo también superados por Ferrari.
¿El proyecto se estaba estancando? Daniel llegaba en el 2018 en su último año de contrato y Max poseía una cláusula que le permitía irse al equipo que quisiese en caso de que Red Bull no pudiera ofrecerle un auto ganador y competitivo. Los austríacos debían jugar rápido sus cartas y decidir si renovar a Renault o buscar otras opciones como suministrar de motores para tentar a Ricciardo a renovar y a Verstappen a no marcharse. 2018 inicia con Max Verstappen como piloto de Red Bull, pero con los ojos en otras ofertas de equipos de la Fórmula 1. El auto rendía bien y parecía competitivo de cara a pelear por el campeonato. Este será el último año bajo contrato con Renault. ¿Se arriesgarán o se mantendrán en la misma línea? La temporada iniciaría con muchas turbulencias. Max finalizaría sexto en Australia, abandonaría en Bahrein y realizaría un papelón en China. El RB14 se mostraba veloz y con ritmo para hacerle frente a Mercedes y Ferrari. Esto, sumado a una estrategia excelente tras un safety car, puso a ambos Red Bull con chances de pelear por la victoria y sumar puntos valiosos en los campeonatos. Ambos se encontraban remontando cuando Max, en un intento apurado de adelantamiento, trompearía con Sebastian Vettel, perdiendo toda chance de podio y victoria. En el otro lado de la moneda, Daniel Ricciardo sacaría la cara por Red Bull, probando que con paciencia y actitud podía ser mejor que Verstappen, llevándose la victoria en el Gran Premio de China. Verstappen solo podría ser quinto, desperdiciando una gran chance de iniciar con buen pie el 2018. Y aquí iniciaba la rivalidad con el australiano, que tras 2 semanas estallaría en Azerbaiyán. Ambos se encontraban batallando por posición. Ni Ricciardo ni Verstappen cedían nada, y esto les terminaría costando todo. En un intento de adelantamiento, Daniel tocaría por detrás a Max, provocando un masivo accidente que dejaría a ambos fuera de carrera y que terminaría en ceros, con lo que podría haber sido un enorme fin de semana para ambos en un circuito que al Red Bull le sentaba de maravilla. Un fracaso más en este inicio de temporada para el neerlandés. Gran Premio de Mónaco. El Red Bull nuevamente cumplía con las características para luchar por la victoria en el trazado más mítico de la historia de la Fórmula 1. Y esto, por segunda vez, lo metería en una batalla frente a su compañero de equipo por la victoria. Ambos, con la misma máquina, lucharían en la clasificación por ver quién largaría primero y por ende quién tendría más chances de llevarse la victoria. O al menos eso creímos. Max tendría un duro accidente en las prácticas libres 3, que lo privarían de realizar la clasificación y por ende tendría que salir último en el circuito más difícil para adelantar de todo el calendario. Para colmo, Daniel Ricciardo haría la pole position y a pesar de que Max realizaría espectaculares adelantamientos y culminaría una increíble remontada finalizando noveno, su compañero de equipo se llevaría una excelente victoria dejando en segundo plano sus esfuerzos. Nuevamente, Ricciardo demostraba una fuerza mental superior y esto dejaba en evidencia la poca paciencia que tenía el neerlandés, sufriendo de muchas críticas y siendo tildado de inmaduro por muchos fanáticos. Tras estos 3 desastres, veríamos a un Max más concentrado, más tranquilo y por fin con la paciencia que necesitaba para volver a su mejor versión. Sumaría 4 podios en 5 carreras, tercero en Barcelona, en Canadá, segundo en Francia y primero en Austria, significando esta la primera victoria de Red Bull de local en toda su historia. A estos excelentes resultados le seguirían 2 abandonos en Gran Bretaña y Hungría, los últimos de la temporada para el león neerlandés, que pasaría por encima de Daniel Ricciardo y finalizaría todas las carreras que quedan sin bajar de los 5 primeros puestos. Cuarto en Alemania, podio en Bélgica, quinto en Italia, segundo en Singapur, significando uno de sus únicos buenos resultados en el circuito ecuatorial, quinto en Rusia y a partir de aquí no volvería a bajarse del podio. Conseguiría su tercer podio consecutivo en Japón, sería segundo en los Estados Unidos, volvería a la polémica en México, ya que en su último intento Daniel Ricciardo le quitó a Max la chance de llevarse un récord más, el del poleman más joven en la historia. Y a pesar de esto, Max se cobraría venganza, dominando la carrera para volver a ganar en México y encima con el australiano abandonando. Sería segundo en Brasil, perdiendo la victoria por una colisión absurda causada por su viejo rival en Fórmula 3 Esteban Ocon, el cual intentaría desdoblarse generando un choque. Acción que post carrera el neerlandés le recriminaría. Daniel Ricciardo. Oui, c'était pas simple. Obviously we hope better, but not the easiest. Obviously Ferrari's tyre choice didn't look like it worked out in the end. These guys looked very strong at the beginning, certainly Max on the super soft. Do you think that was wrong?
don't know. My car was good, but it was difficult to pass and it took too long to pass. Y cerraría el año en Abu Dhabi con un gran tercer lugar. Max finalizaría la temporada como cuarto clasificado en el Mundial de Pilotos, con 249 puntos, 2 victorias y 11 podios. En su última temporada con Daniel, dejarían al equipo nuevamente como tercer clasificado en constructores, con 419 puntos. Grandes cambios llegarían de cara a la temporada 2019. Daniel Ricciardo dejaría Red Bull para liderar el proyecto de Renault. Esto dejaba a Max Verstappen como líder del equipo, y Pierre Gasly, tras una fantástica temporada en Toro Rosso, ascendería como segundo piloto. Red Bull no renovaría con Renault, siendo esto una de las principales razones por las que Daniel no renovó, ya que los austríacos firmarían con Honda para la temporada siguiente, y por la mala reputación que tuvieron los nipones en su último paso con McLaren, generó desconfianza en el australiano. Además de que se rumorea que él mismo sentía que el equipo quería más a Max. ¿Cómo rindieron estos cambios en la carrera de Max Verstappen? Lo veremos en la segunda parte de esta apasionante historia, la cual empezará su producción tras la finalización del campeonato de Fórmula 1 del año 2024.